Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla, que me están escuchando bien. Acuérdense cómo son las temáticas de la clase. La idea es que todos mantengan el micrófono cerrado. Si necesitan hacer una intervención, levantan la mano. Yo les doy el paso. Si no, tratamos de dejar las preguntas para lo último. Y vamos a dar inicio a una clase más virtual con el Politécnico Industrial Nueva Colombia en su módulo de Software Repair 1 a cargo del profe Jonathan Díaz. Quiero que por favor me recuerden qué fue lo último que vimos en clase virtual la clase pasada. ¿Quién me colabora? ¿Quién recuerda? Entonces, por ahí me dicen que estábamos descargando sistemas operativos. ¿Qué más hicimos? Bueno, la clase pasada y antepasada estuvimos viendo uno en lo que es la identificación completa del dispositivo y otra vimos lo que es toda la estructura de búsqueda y descarga, ¿cierto? Que trabajando con la estructura de búsqueda y descarga completa y la identificación del dispositivo, llegábamos a uno de los primeros puntos claves, que era archivos necesarios para realizar un proceso, ¿cierto? Teníamos todo listo y ahí aplicábamos un segundo punto clave que se llama bases del software y estábamos listos y preparados para aplicarlos y empezar los procesos de flasheo. Entonces, estuvimos llenando un esquemita, ¿cierto? Estuvimos llenando un esquemita completo. Y lo estuvimos aplicando para qué equipo. ¿Quién se acuerda cuál fue el equipo que estuvimos aplicando el esquema completo para la clase anterior? Bueno, entonces estuvimos aquí aplicando. Reconfirmamos todo lo que fue estructura de búsqueda y descarga, combinado con la identificación del dispositivo, y de esa manera llegábamos a la conclusión de que llegábamos a aplicar el primer punto clave. Entonces empezamos a hacer un esquema de reparación por software para un Galaxy J5 Prime con referencia de manufactura SMG 570M, ¿cierto? De los cuales dijimos que necesitábamos unos pasos previos, determinar unos pasos previos antes de iniciar todo el proceso, y entre los pasos previos, uno era que la batería del dispositivo a trabajar pues estuviera full carga, lo ideal es que esté en 100% de la carga, 4.2 voltios, ¿cierto? Otro, que el puerto de carga esté en muy buenas condiciones, porque si vamos a hacer uso del puerto de carga tiene que estar en buenas condiciones. Y otro, que los botones estén en buena condición, lo que es el botón de volumen más, volumen menos, home y el power, ¿cierto? Perfecto.
Seguido de ahí estuvimos hablando de la forma de recuperar un sistema operativo en un dispositivo móvil y dijimos que la recuperación del sistema operativo de un dispositivo, empezábamos primero con lo básico y era tratar de mirar y realizar una restauración de fábrica por medio de ajustes, ¿cierto? Restauración de fábrica por medio de ajustes, que es la primera recuperación del sistema operativo que nosotros debemos hacer. Entonces hicimos restauración de fábrica por ajustes y dijimos en este esquema que esa restauración por ajustes no había tenido éxito. Entonces, si no tuvo éxito y sigue con la falla del equipo, íbamos a realizar una segunda. Profe, qué pena, pero no se ve la pantalla. Voy. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Chicos, qué pena, ¿me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Perfecto. Entonces, estábamos viendo el esquema y entonces dijimos que después de los pasos previos, que son estos, ¿cierto? Después de los pasos previos, venía lo que es la recuperación del sistema operativo. Y esa recuperación del sistema operativo también viene por unos pasos iniciales. Dijimos que lo primero ideal era realizar una restauración de fábrica por medio de ajustes. Hicimos la restauración de fábrica por medio de ajustes para el G570M, ¿cierto? Y determinamos, en ese caso, que no había tenido éxito. Estábamos haciendo ahí una idea de que el equipo, después de haberle hecho restauración de ajustes, no tenía éxito, pero dijimos que cuando hacíamos restauración de fábrica por medio de ajustes, lo principal era que eliminábamos la cuenta del dispositivo que normalmente viene ligada con Gmail. Después de eso dijimos que si no había tenido éxito y seguía con las fallas, íbamos a realizar una segunda recuperación del sistema operativo. Y esta segunda recuperación del sistema operativo, pues lo que vamos a hacer es ingresar a un modo de recuperación, que es antes de iniciar el sistema operativo, y por medio de unas opciones de recuperación, realizábamos un borrado de información, una restauración a fábrica y una eliminación de archivos de caché, ¿cierto? Recordábamos que cuando hacemos esta recuperación por medio de recovery, lo más probable es que la cuenta de Gmail no se elimine y quede ligada, y de esa manera dijimos también y determinamos que el equipo, después de haber realizado esa restauración por medio de ajustes, no había tenido éxito, ¿cierto? Y ya la tercera forma de recuperar el sistema operativo sería instalación del sistema operativo nuevamente, que era lo que ya habíamos empezado a hacer. Y para realizar una instalación del sistema operativo nuevamente, lo principal era identificar el sistema operativo instalado, ¿cierto? Entonces ahí ya recordábamos que si cuando ya vamos a instalar el sistema operativo, pues teníamos que tener una muy buena estructura de descarga, una muy buena estructura de búsqueda y una muy buena identificación del dispositivo. Estos tres pasos, esos tres puntos combinados y muy bien hechos, llegábamos a uno de los primeros puntos claves que nos dice archivos necesarios para realizar un proceso, ¿cierto? Dentro de esos primeros puntos claves, que son archivos para realizar un proceso, el primer punto clave tiene 4 partes y su primera parte nos dice que necesitamos de un link o fuente de información. Ya la clase pasada lo habíamos determinado, ¿cierto?
habíamos hecho una muy buena estructura de búsqueda y habíamos encontrado que la fuente de información era un video de YouTube, ¿cierto? Y habíamos descargado ese sistema operativo. Perfecto. Seguido de eso, hablamos de un archivo descargado, que es el archivo del cual descargamos de esta fuente de información. Normalmente venía comprimido, ¿sí? Ya vamos a ir a confirmarlo. Tercero, o tercera parte, dijimos que lo que había que realizar era una descompresión del archivo para poder identificarlo. Entonces, cuando identificamos el sistema operativo, dijimos que los sistemas operativos normalmente para Samsung vienen con una extensión y que podrían ser de un archivo, de 4 archivos o de 5 archivos, ¿cierto? En este caso, el sistema operativo que identificamos y descargamos nos vino de 4 archivos, aquí como lo vemos, ¿cierto? Era extensión .tar.md5 de 4 archivos, ¿cierto? Listo. Y por último, un instructivo, que normalmente pues lo ideal es buscar una fuente de información donde podamos encontrar instructivo, pero en este caso el instructivo está a cargo del profe Jonathan. Listo, ya teniendo eso claro, dijimos que lo siguiente a aplicar sería el segundo punto clave, y ese segundo punto clave dice que se llama las bases del software, y dentro de las bases del software determinamos que tiene cuatro partes también, o cuatro apartados importantes, perdón, cuatro apartados importantes, y estos apartados importantes nos dice que necesitamos de una herramienta o un programa, ¿cierto? En este caso nos dimos cuenta de la fuente de información, que íbamos a utilizar un Odin 3, versión 3.13.1, ¿cierto? Seguido de eso, el siguiente apartado, la siguiente parte del punto clave número 2 es archivos. Dentro de los archivos, pues determinamos que el archivo a utilizar en este proceso, que es instalación de sistema operativo, es el sistema operativo, ¿cierto? Entonces el sistema operativo lo identificamos, lo descomprimimos y nos dimos cuenta que era un sistema operativo que venía de 4 partes. Listo, bien, perfecto. La tercera parte o apartado del punto clave número 2 nos dice que necesitamos de una conexión, ¿cierto? Y cuando hablamos de una conexión, pues en este caso, como es instalación de sistema operativo, el modo a utilizar es el modo flasheo, que es específicamente para la instalación del sistema operativo, que tendríamos que hacer una combinación de teclas para ingresar, y después de ingresar, el modo en dispositivos Samsung se llamaba download y no descarga, ¿cierto? Entonces ya tendríamos una conexión. Y por último, nos quedaba por identificar lo que eran los driver o controladores. Estos dos son los primeros que siempre vamos a verificar, driver y conexión, porque se llama el puente de comunicación, y nosotros tenemos que verificar que el puente de comunicación esté en perfecto funcionamiento para poder seguir con el proceso y realizar el proceso exitosamente, ¿cierto? Entonces, ya entre los drivers, ¿qué hacíamos? Hacíamos la verificación, y la verificación era abrir el administrador de dispositivos, y en el administrador de dispositivos conectar el dispositivo, verificar que el driver estuviera instalado, que haya puente de comunicación para poder empezar a realizar el proceso. Para eso dijimos que cuando realizábamos una conexión del dispositivo y en dado caso el computador no tuviera los drivers instalados, nos aparecía un nombre de driver con un signo de admiración. Con ese nombre descargábamos el driver, y después de descargar el driver, lo que hacíamos era instalarlo para que aparecieran los apartados del driver de la conexión, o la conexión ya con sus drivers instalados. Y eso es lo que vamos a empezar a verificar hoy, todo listo para realizar el proceso de flasheo. De este esquema completo que tenemos, que hicimos la clase pasada, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte, una intervención, o todo está claro? Listo, perfecto. Entonces, ya teniendo esto todo claro,
lo que nos queda es empezar a realizar los procesos. Y ahora que vamos a empezar a realizar los procesos, vamos a primero identificar lo que es el puente de comunicación, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que cuando abrimos el administrador de dispositivos y conectábamos, si nos aparecía el driver sin instalar con ese nombre encontramos unos drivers adecuados que ustedes ya saben que son los más adecuados. Samsung USB Driver for Mobile Phone, podía ser la versión 1.5, 1.7 o 1.9. Instalábamos y después de instalar los apartados del dispositivo, sería controladora de uso universal y modems, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a realizar el proceso y ahora sí a identificar muy bien los pasos para flasheo y esa aplicación de los puntos claves número 1 y puntos clave número 2. ¿Qué vamos a hacer hoy para retomar? Vamos a confirmar los pasos previos, ¿cierto? Y vamos a realizar punto clave número 1 y punto clave número 2. Listo. Entonces ahora sí, vamos a primero irnos al primer punto clave, ¿cierto? Hoy vamos a tratar de avanzar en dos dispositivos. Nos vamos a ir acá, yo tengo un J500H, aquí una carpeta, si se dan cuenta, aquí nos aparece J500H, entonces nombre de la carpeta J500H, SMJ500H, dentro de ella tenemos dos carpeticas, la número 1 que abrimos y nos encontramos que tenemos un link o fuente de información, un archivo descargado, perdón, abríamos una carpeta número 2, igual un link o fuente de información, y aquí teníamos dos archivos descargados. Listo. Hoy quiero que trabajemos en principio con este J500H, vamos a tratar de utilizar esta carpeta número 1, ¿cierto? Entonces el punto clave número 1 nos dice que link o fuente de información aquí tenemos, archivo descargado lo tenemos, después nos dice que necesitamos un archivo descomprimido. Entonces abrimos el archivo comprimido y extraemos la carpeta. En este caso la voy a pasar aquí al escritorio, recordando que el escritorio es como nuestra mesa de trabajo. Yo puedo utilizar el archivo descomprimido y después lo puedo eliminar. Voy a hacer el proceso de descompresión del archivo, ¿cierto? Para que podamos identificarlo. Listo. Entonces aquí ya realizamos la descompresión del archivo. Entonces ya el archivo comprimido ya tenemos acá ya tenemos el archivo descomprimido. Vamos a ir al archivo descomprimido, vamos a identificarlo. Y aquí dentro del archivo descomprimido nos dice que tenemos una carpeta que se llama firmware. Y dentro del firmware claramente pues tenemos un firmware, sistema operativo, ¿cierto? En este caso es un sistema operativo de un solo archivo. Perfecto. Tenemos otra carpeta que nos dice Odin 3 versión 3.12.5 que venía acompañada con el firmware descargado. Vamos a abrirla. Aquí están nuestros archivos para el programa. Listo, vamos a utilizar esa versión. Estamos bien. Y tenemos unas páginas para descargar drivers si es necesario. Listo. Ahora vamos a empezar a aplicar el punto clave número 2. Y para el punto clave número 2 nos vamos a ir a administrador de dispositivos, ¿cierto? Listo, bien, perfecto. Listo. De todas maneras, verificamos que aquí, en este J500H, que ya plenamente hemos hecho una identificación de dispositivos y unos archivos necesarios para descargar, les reconfirmo que el firmware a utilizar es de un J500H con un binario 2. Si se dan cuenta, nos aparece el binario 2. Quinta posición,
1, 2, 3, 4, quinta posición, binario 2. ¿Listo? Perfecto. Ya teniendo el primer punto clave aplicado y listo, vamos a hacer la aplicación del segundo punto clave. Entonces, el segundo punto clave tiene 4 apartados, de los cuales el primero que debemos identificar es el puente de comunicación, y para eso utilizamos el administrador de dispositivos, que es este que tenemos aquí. Vamos a utilizarlo, voy a dejar aquí, cortar un poquito, voy a abrirlo. En este caso yo no he conectado ningún dispositivo todavía, pero me aparece acá 1, 2, 3, 4 drivers sin instalar. Lo más probable es que estos drivers que estén sin instalar o que aparezcan con signo de admiración y que no, y no tienen instalación, son drivers del computador que no se han instalado, deben estar sin instalar. Listo, para que lo tengamos claro, claramente. Si ahorita que hagamos la conexión y contemos el dispositivo, nos aparece algún otro apartado más aquí, podríamos decir que el driver para la conexión no está instalado. Entonces eso es lo que vamos a verificar. Para esto aquí. Y vamos a realizar ahora sí lo que es el ingreso al modo flasheo del dispositivo para realizar el proceso de instalación del sistema operativo. Listo. Tenemos aquí unos dispositivos y vamos a ver, hacer la primera identificación de los pasos previos, y de los pasos previos nos dice que está apagado. Vamos a darle aquí inicio, power, iniciamos, para confirmar: 1, el botón de encendido está funcionando; 2, que esté bien de carga para realizar el proceso; y 3, lo vamos a ingresar al modo y con eso confirmamos que los otros botones están funcionando. Esto aquí ya el dispositivo prendió, damos cuenta, y confirmamos que el dispositivo en este caso dice que tiene 36% de carga. Por eso que el ideal es que tenga como mínimo el 50% o siempre tenga el 100% de la carga. Es lo principal, que tenga el 100% de la carga. Listo. En este caso, entonces ya sabemos que tiene el 40%, como sabe, ya relativamente sabemos que este equipo no tiene la batería dañada. Va a proceder a apagarlo para ingresar al modo de flasheo y poder verificar nuestro puente de comunicación. Listo, apagamos equipo, volumen menos, ¿cierto? Volumen menos acá, home y power. Ingresa en pantalla con mensaje con mensaje de advertencia, y le damos volumen acá arriba para confirmar. Ingresa al modo de flasheo. Entonces ya lo tenemos aquí en modo de flasheo, ¿cierto? Y ya teniéndolo en modo de flasheo,
lo que hacemos es, ahora sí, realizar la verificación del puente de comunicación. Entonces, ahora sí procedemos a conectar el cable en el dispositivo, ¿cierto? Y a conectarlo acá al puerto USB. Conectamos a puerto USB, ¿cierto? Y verificamos acá qué tipo de driver nos arroja. En este caso aquí no nos está arrojando ningún driver en admiración, sino los que ya estaban. Pero si nos vamos aquí al apartado donde dice modems, mírenlo, nos aparece un Samsung Móvil USB modem número 3. Y si nos vamos aquí al apartado donde dice controladora de uso universal, que son puertos USB, nos dice que hay un Samsung Móvil USB CDC Compacite Device, ¿cierto? Listo, ya tenemos y verificamos que los drivers están instalados, no habría que instalarlos, ¿cierto? Ya lo creo que la clase la pasada habíamos instalado. ¿Cómo verifico que ese puente de comunicación esté bien? Desconecto, ¿cierto? Del computador, no importa si desconectamos 2 o 3 veces, verificamos y nos damos cuenta que ya los apartados de Samsung no están. Vuelvo y conecto. Verifico y me aparece que ya otra vez Samsung USB y modem USB. Desconecto, verifico, ya no están los apartados, se van, conecto, verifico y vuelven los apartados, modem y controlador. Esa es la forma de verificar. Si en dado caso el driver no estuviera instalado, entonces él aparecería y desaparecería aquí donde está listado con admiración, sin triángulo de admiración, ¿cierto? En este caso, pues ya la verificación la hicimos, nos damos cuenta que los drivers están instalados, entonces ya sabemos que hay una conexión aquí en modo flasheo, hemos hecho la conexión con el computador, hemos verificado el puente de comunicación, entonces ya sabemos que tenemos transmisión y recepción en perfecto estado, ¿cierto? Y ahora sí, procedemos a realizar lo que sería la instalación del sistema operativo. Para eso vamos a abrir el programa Odin, ¿cierto? Abro programa Odin acá que ya lo teníamos descargado, que venía con el mismo paquete del firmware, ¿cierto? Abro programa Odin y identificamos nuevamente acá, ya sabíamos que en el firmware tenemos un firmware de un solo archivo. Cuando hablamos de que tenemos un firmware de un solo archivo, sabemos que la instalación para este de un solo archivo se hace por medio de AP. Voy a AP, ¿cierto? Oprimo AP, me voy a la ruta donde tengo el driver, en este caso escritorio, ¿cierto? Escritorio. Y ahí en escritorio, J500H, carpeta firmware, y nos aparece el firmware de un solo archivo. ¿Listo? Lo selecciono y esperamos a que cargue. Este demora siempre un poquito, acuérdense que cuando el archivo, el AP es uno de los archivos más pesados, entonces él siempre se frixa un poquito mientras carga. Puede aparecer así como dice aquí en el responde y cargando mientras carga el sistema operativo o el archivo, uno de los archivos más pesados. En este caso es un flasheo de un sistema operativo de un archivo. Listo, ya cargó el sistema operativo. Ahora aquí en el programa nos damos cuenta que nosotros tenemos aquí unas cajuelitas y dentro de esas cajuelitas pues tenemos los botones de función para cargar el sistema operativo, que son estos de este lado, unos recuadros donde están las conexiones de los equipos, lo que quiere decir que yo puedo conectar 8 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos para instalar el mismo sistema operativo, ¿cierto?
Y acá en este recuadro tenemos los logs, que sería el registro de instalación. Las opciones, que en este caso siempre vamos a tener la opción de auto reboot activa, que es que cuando termine el flasheo se prende automáticamente después de flashar y resetear el tiempo, ¿cierto? Tenemos otra pestaña que nos dice PIT, pero el PIT pues lo es para solamente lo vamos a utilizar cuando vamos a instalar un sistema operativo con 5 archivos. Entonces ya tenemos acá, nos aparece que tenemos un COM10, ¿cierto? ¿Cómo verificamos que ese puente de comunicación siga activo también? Acá en el programa también lo podemos verificar. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Desconectamos acá y cuando desconectamos, el ID COM se va del programa, vuelvo y conecto y verifico y me vuelve a aparecer el ID COM ya activo. Ya teniendo esto listo, lo único que nos queda es darle inicio al proceso de flasheo. Entonces vamos a darle inicio al proceso de flasheo y vamos a mirar la instalación. Aquí le doy en Start, Iniciar y empieza su proceso de flasheo, ¿cierto? Entonces aquí aparece un recuadro con las partes del firmware, una barra de proceso y aquí unos logs de registros de información o de instalación. Ya ahí sería esperar el proceso de 0 a 100 e iniciar el equipo nuevamente. Entonces ustedes se alcanzan a dar aquí cuenta en la cámara, pero el dispositivo también le aparece en el proceso de flasheo una barrita de proceso. No quiero moverlo porque acuérdense que cuando ya está en flasheo la idea es dejarlo que él termine el proceso, pero una barrita de proceso que va avanzando. ¿Se dan cuenta? Dejémoslo que avance y termine el proceso de instalación de sistema operativo. Bueno, aquí hubo un error. Mire, des en cuenta que hubo un error aquí de instalación. Nos dio file. Y este file dice que XMIDT, right, escribiendo información.
¿Qué error podría ser? ¿Quién sabe si fue desconexión? Bueno, no importa. Vamos a volver. Aquí en este caso, mire, póngale cuidado. Aquí en este caso, que el equipo se quedó en la mitad de flasheo. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta dónde quedó el proceso según quedó ahí. Si yo desconecto el equipo y reinicio, miren lo que va a pasar. Lo más probable es que no diga que el equipo se quedó sin sistema operativo. Vamos a verlo. Él inicia y ya no inicia ni siquiera en el logo ni nada, sino que acá me dice de una vez hubo un error que el equipo está corrupto. ¿Qué debo hacer? Entonces lo que voy a hacer es volverlo a conectar en modo flasheo. Volverlo a conectar en modo flasheo. Listo. Ingreso al modo flasheo, vuelvo y lo conecto y voy a intentar volver a instalar el sistema operativo, a ver si es que hubo una desconexión. Si no, cambiaría a, a otro sistema operativo. Mientras tanto, voy a mirar aquí mi carpetica de sistemas operativos. Por eso es importante tener acá dos sistemas operativos o tres sistemas operativos ya descargados. Voy a mirar este. Este sería binario 2. Este podría estar utilizándolo. Mientras tanto, lo voy a dejar descomprimiendo acá por si tengo que cambiar sistema operativo. ¿Listo? Pongámoslo ahí. Instale y miramos qué sucedió. Pudo haber sido un problema de desconexión. Ahí está volviendo a instalar el sistema. Listo, creo que ya descomprimió. Bueno, listo, ahí ya terminó. De pronto sí había tenido un problema de desconexión. En el momento que yo me paré, se movió la mesa y pudo haber sido un proceso de desconexión. Pues se dieron cuenta ya que el equipo terminó, ¿sí? Y me dice acá en verde paz finalizado y esperar a que inicie nuevamente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿O todo claro?
Bueno, listo. Entonces aquí ya el equipo va a aprender a iniciar nuevamente, ¿cierto? Y ahora vamos a realizar un proceso de instalación con otro archivo. Entonces vamos a cambiar de dispositivo. Voy a desconectar este ya, ¿cierto? Voy a confirmar que aquí yo tengo también un firmware para un SMG 570M, que fue el que descargamos la clase pasada, ¿cierto? Y aquí me dice que tengo un firmware de 4 archivos. Aquí me aparece 1, 2, 3, 4, 5 archivos, pero estos últimos archivos son el CSC, que es el que se puede instalar para no conservar información, o el home, que es para conservar información, ¿cierto? De 4 archivos, ok. Tenemos uno de 3.14.1 descargado, ¿cierto? Vamos a utilizarlo, la fuente de información. Son archivos que están comprimidos, tenemos que hacer el proceso de descompresión. Aquí ya este equipo inició, si se dan cuenta, y quedó listo para configurar nuevamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a descomprimir, un momento. Voy a descomprimir el archivo, pero como voy a descomprimir el archivo y son varios archivos, ¿cierto? Son varios archivos, para que no me queden regados, yo lo que puedo hacer es, igual sigo trabajando en mi escritorio. Un ejemplo, acá voy a cerrar este programita, ya nos dimos cuenta que ya estamos listos, cierro acá, ¿cierto? Y ya después de cerrar acá, estos que ya utilicé y que ya no los voy a utilizar más en este caso, puedo eliminarlos porque ya voy limpiando mi mesa de trabajo. Ahora voy a crear una nueva carpetita que se llame G570M. G570M. Y dentro de esa carpeta voy a pasar estos archivos, que son de 4 archivitos, los voy a descomprimir y los paso al escritorio descomprimido. Recordando que siempre que vayamos a trabajar algún proceso, los archivos a utilizar siempre deben estar descomprimidos. Listo, ya terminó el proceso de descompresión. Abrimos la carpeta, ¿cierto? Este ya lo puedo cerrar, que es el archivo comprimido. Abro la carpeta y encuentro mis archivos ya descomprimidos. Perfecto. Ahora, dentro de esta misma carpeta tenemos un ODIN, ¿cierto? También viene comprimido. ¿Qué voy a hacer? Descomprimirlo, claramente. Paso a descomprimirlo y voy a utilizar el programa descomprimido. Y me doy cuenta que acá tengo los archivos descomprimidos ya. Perfecto. Entonces ya tengo firmware descomprimido, programa descomprimido. ¿Qué tengo que hacer? Realizar el proceso de verificación del puente de comunicación nuevamente. Entonces voy a agarrar este equipito, lo voy a dejar aquí al ladito. Y vamos a poner este en modo flasheo. Bueno, vamos a iniciarlo para hacer la verificación de full carga, ¿cierto? Es el ideal. Vamos a mirar cuánto tiene de carga para realizar el proceso. Y de ahí procedemos a realizar el ingreso al modo de flasheo para realizar la conexión.
y verificación del puente de comunicación. Listo, aquí ya inició. Voy a acercarlo para que miremos cuánto está de batería. En este caso tenemos un 87% de batería, estamos súper bien. Ahora si procedo a apagar el dispositivo, acuérdense que ya para realizar estos procesos, que es lo que estamos haciendo, claramente hemos tenido que hacer una muy buena estructura de búsqueda y descarga con una identificación del dispositivo. Entonces ya sabemos que este es un G570M binario 9, ¿cierto? Apago el dispositivo, hago el ingreso al modo de flasheo, volumen abajo, home y power, ¿cierto? Me sale el mensaje de advertencia, volumen arriba para continuar y confirmo que ya el equipo está en modo flasheo. Voy a conectarlo y voy a verificar acá el puente de comunicación. Entonces en el puente de comunicación acá, en el puente de comunicación verificamos que no hay nada, conecto, ¿cierto? Y acá verificamos y ya me aparece la comunicación. Samsung Móvil USB y Samsung Mobile. Listo. Ya tenemos el puente de comunicación listo. Abro programa, ¿cierto? Y lo tengo listo para instalación. Pero como nosotros tenemos que realizar flasheos de 1, 4 y 5 archivos, hoy para terminar y hacer cierre con Samsung les voy a enseñar algo interesante. Y eso interesante es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un firmware, en este caso, que es de 4 archivos, AP, BL, CP y CSC, solamente que CSC tenemos dos opciones, Home o CSC, lo vamos a convertir en un archivo, en un firmware de 5 archivos. ¿Cómo lo vamos a convertir? Entonces pónganle cuidado acá. Agarro el archivo que me dice CSC, ¿cierto? Le voy a realizar una copia, le voy a dar aquí copiar, y lo voy a pegar aquí en el escritorio. Entonces hice una copia del archivo fuera de donde lo tengo, ¿cierto? Ya lo dejé aquí en el escritorio. A ese archivo que es una copia, lo voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho, propiedad, cambiar nombre. Y en este caso, voy a eliminar la extensión que dice .tar.md5, ¿cierto? Y le voy a poner una extensión que sea .rar, ¿cierto? Cuando yo le cambio la extensión, me aparece aquí. Al cambiar la extensión de nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. ¿Está seguro de que sea cambiarla? Le digo que sí. Y al cambiar la extensión, el archivo se me convierte en un archivo comprimido. ¿Sí se dan cuenta? Ya estar el archivo en un archivo comprimido, ejecuto y me aparece los archivos internos del CSC. Dentro de los archivos internos del CSC encuentro el quinto archivo, que es el archivo PIT, ¿cierto? Lo extraigo de ese y lo llevo aquí a mi carpeta para completar y tener un archivo, un firmware de 5 archivos. Entonces ya tendríamos un firmware de 5 archivos con el famoso PIT, ¿cierto? En este caso ya tenemos un firmware de 5 archivos. Ya teniendo el firmware de 5 archivos, me voy aquí a mi programa Odin, ¿cierto? Voy al PIT, ¿cierto? Y en el PIT cargo el archivo PIT. Me voy a ir en este caso a escritorio y me voy a ir aquí donde dice G570 y cargo el archivo PIT, ¿cierto? Y cargo todas las partes del sistema BL, AP en AP,
Esto ya cargó. CP, cargo el CP. CSC y cargo el CSC. Entonces ya tengo un firmware de 5 archivos, BL, APSP, CSC y PIT, ¿cierto? Me voy a opciones, confirmo que tenga la opción de repartición activa, por lo que ya ingresé un archivo que se llama PIT, entonces debe estar la opción de repartición activa. Y ahora sí me voy a logs, confirmo que tengo mi IDCOM conectado y procedo a iniciar el proceso de flasheo. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que el dispositivo está conectado y que vamos a realizar el proceso. Entonces ahora sí, estar y esperamos que arranque el proceso de instalación del sistema operativo. Y aquí empieza el proceso de instalación del sistema operativo. Profe, en opciones, ¿qué es lo que verifica uno? Opciones verificamos que esté el repartition activo, que va con el archivo PIT. Profe, y otra pregunta, ¿cuál es el archivo que copia en el escritorio, el CSG HON o el otro? El CSC solo, no el home, sino el CSC solo. Esto ya terminó el proceso de flasheo, ¿cierto? Aparece acá finalizado en verde y esperar ya que inicie el celular nuevamente. Ya con esto pues hacemos cierre de Samsung. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, muchachos? ¿Algún? ¿Sí? ¿Quién? Ahí inició nuevamente
Y listo, estuvo el proceso de instalación del sistema operativo con 5 archivos. Bueno, entonces ya estando esto claro, les recuerdo que ya aquí cerramos tema con Samsung. Ya vamos a ver otro procesador. Y el martes entonces estaríamos listos para el parcial. Habría que llevar hoja de examen, ¿cierto? Voy a proceder entonces aquí a realizar el llamado a lista, ¿cierto? Y nos veríamos la próxima clase. Listo, perfecto. Castro Juan Diego. Bien. Franco Brian. Franco Brian. Presente, profe. Peña John. Presente, profe. Perdomo Carlos. Sánchez Holman. Acá, profe, y me preocupa el tema de las notas, que no veo ninguna nota ahí. La próxima clase, ya que vuelvas a clase, entonces miramos, tenemos los flasheos, uno de los que has hecho y ya miramos lo que haría falta. ¿Listo? Sánchez Ricardo. Presente, profe. ¿Listo? Y Rincón Anderson. Bueno, listo, mis muchachos, eso era lo que tenía para clase el día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana, estudien y nos veríamos el martes. ¿Listo? Que estén muy bien.